Nuestro sistema endocannabinoide. En los años 60 se estudia científicamente la planta cannabis por primera vez. Aunque durante siglos ya se había estado utilizando en Asia y Europa, por lo evidente de sus beneficios en algunas enfermedades, fue en la década de los años 50 cuando se empezaron a estudiar las plantas alucinógenas y sus principios activos. Del cornezuelo de centeno se extrajo el LSD, de un cactus mexicano la mescalina, de algunos hongos la psilocibina. Se sintetizaron algunas drogas psicodélicas y se crearon otras nuevas. De las nuevas se rechazaron bastantes por sus efectos secundarios. Las rechazadas son ahora las drogas que se venden en el mercado negro como drogas de síntesis o de diseño. Estas drogas psicodélicas influyeron en la moda, los movimientos ciudadanos y en la clínica psiquiátrica. El estudio de estas plantas llevó al descubrimiento de sistemas endógenos con sus neurotransmisores y receptores y se les puso nombre. Así, con el opio de la papaver somnífera, descubrieron el sistema opioide y las endorfinas. Con la nicotina de la planta del tabaco, los receptores nicotínicos. Con la amanita muscaria, los receptores muscarínicos. La planta del cannabis tampoco escapó a este afán investigador. Raphael Mechoulam, en 1963, logró aislar 10 de sus más de 400 componentes. Experimentó con ellos en el laboratorio y vio que solo uno de estos producía algún efecto. Lo probó con sus amistades y vio que en cada persona tenía efectos diferentes. Una se sentía relajada, otra no paraba de hablar, hay quien se reía y otra estaba ansiosa. En 1964 identificó ese componente, el delta-9-tetrahidrocannabinol o THC. Pasaron muchos años, más de 30, hasta descubrir en las neuronas del sistema nervioso el receptor CB1, al que se une el THC de la planta para poder actuar. Años después descubrieron otro receptor, el CB2, en la membrana de células sanguíneas. Y vieron que estos receptores estaban en los órganos de los animales vertebrados y de las personas. Lo que llevó a los científicos a pensar que el CB1 no está ahí para que los vertebrados puedan fumar cannabis, sino para algo mucho más importante. Buscaron en el cerebro del cerdo, el animal fisiológicamente más parecido a las personas, y encontraron la anandamida, el endocannabinoide específico para los receptores CB1 y CB2. Años después descubrieron otro cannabinoide, el 2-AG, que se une al receptor CB2 y CB1. La función del 2-AG es regular y controlar las reacciones inflamatorias y el sistema inmunitario, mientras que la función de la anandamida es regular la transmisión sináptica, el sistema de comunicación de las neuronas, por donde se transmiten las órdenes que llegan a los órganos de nuestro cuerpo para que funcione bien. Esas órdenes van de neurona en neurona, llevadas por neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, el GABA, el ácido glutámico y muchos más. La función del sistema endocannabinoide es tutelar la transmisión de esas órdenes, y lo hace agazapado, vigilante. Cuando ve que el mensaje que se transmite es de hiperactividad para alguno de los sistemas endógenos, se alarma y fabrica en ese momento en la membrana de la neurona posináptica la anandamida, que irá hasta el receptor CB1 en la neurona presináptica. Lo estimulará y emitirá el mensaje de parar esa hiperactividad. En cambio, si detecta un sistema más hipoactivo, también actuará para que vuelva a la normalidad. Así, los procesos fisiológicos de los órganos recuperan su funcionamiento normal, su estado de equilibrio, la homeostasis. Todo lo que modifica el funcionamiento normal de nuestro sistema endocannabinoide altera nuestro estado de salud. Y el cannabis lo altera, porque ocupa el receptor CB1 y no deja trabajar a nuestros endocannabinoides cuando lo necesitamos.